...30 de junio de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta llamado Tito Martínez, de España. Hoy vamos a ver un tema que, es crucial, el hombre de pecado. Es un estudio de Tito Martínez que, la verdad, aborda una profecía bíblica fundamental que a menudo se malinterpreta, ¿verdad? Sí, exacto. Es que Martínez señala algo importante, que muchos enseñan, erróneamente, que la iglesia será arrebatada antes de que aparezca el hombre de pecado. El análisis de Tito Martínez se centra sobre todo en demostrar que la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, enseña exactamente lo contrario. Exacto. Y para que no haya dudas, ¿qué tal si leemos directamente el pasaje clave? Es segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos allá. Dice así: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es un pasaje denso, ¿eh? Pero fíjate, lo fascinante aquí, y es lo que resalta Tito Martínez, es la secuencia clara que establece el versículo 3, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento. Pues no ocurrirá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Exactamente. Es que el texto bíblico, como subraya Martínez, es inequívoco en esto. Primero la apostasía, luego la manifestación del hombre de pecado y después la venida del Señor y nuestra reunión con Él. El orden parece clarísimo. Clarísimo. Y luego, claro, está el tema del misterio de la iniquidad y eso de lo que lo detiene o quién al presente lo detiene, que menciona en los versículos 6 y 7. Este obstáculo tiene que ser quitado de en medio antes de que el inicuo pueda, manifestarse plenamente. Ajá. La identidad de este obstáculo es un punto, clave en el estudio de Martínez. Pero la conclusión principal basada en este pasaje, según Tito Martínez, es que refuta directamente la idea de un arrebatamiento antes de la manifestación de esta figura. O sea, la secuencia es la que es. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com, y también en su canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna. El enlace a este estudio bíblico en concreto se encuentra en la descripción de este vídeo de YouTube. Sí, el análisis completo profundiza mucho más en estos puntos. La venida de Cristo, nuestra reunión con Él, y la aparición de esa figura, el llamado hombre de pecado. El punto de partida de Martínez son, las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Especialmente en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Eso es. Se centra en dos eventos que menciona Pablo ahí. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Vale. ¿Y esa reunión con Él, cómo la interpreta Tito Martínez?
Pues la identifica directamente con el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Hace el vínculo claro con 1 Tesalonicenses 4, donde se habla de reunirnos con el Señor en el aire. ¿Entendido? Pero, ojo, lo crucial para Martínez no es solo qué es, sino cuándo ocurre en la secuencia. Ahí está el meollo. Y aquí es donde entra la advertencia de Pablo, ¿no? Una advertencia muy seria que Martínez recalca mucho. Sí, en esos mismos versículos, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pablo les ruega, les pide encarecidamente. A ver, ¿podrías leer exactamente lo que dice ahí, para tenerlo claro? Claro. Dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Y ahora viene lo clave. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Contundente. Muy contundente. Martínez lo lee como una declaración, digamos, inamovible del orden divino. O sea, primero esos dos eventos Apostasía. generalmente se entiende como un abandono masivo de la fe, ¿no? Gente que antes creía y deja de creer. Vale. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una figura profética. Pablo está diciendo, estos dos, apostasía y hombre de pecado, tienen que pasar sí o sí antes de la venida y la reunión. Exactamente. Y es esta lectura precisamente la que le lleva a chocar frontalmente con la postura pretribulacionista. Que es una visión bastante extendida, ¿verdad? Sí, muy extendida. Sostiene, a grandes rasgos, que la Iglesia será arrebatada, digamos, antes de ese período final de tribulación, antes de que se manifieste plenamente ese hombre de pecado. Entonces, vamos a ver si lo podemos esquematizar. El texto de Pablo sería, primero, La apostasía, el gran abandono de la fe. segundo, La manifestación del hombre de pecado, su aparición en la escena mundial. tercero, La venida gloriosa, visible, de Cristo, la parusía. y cuarto, coincidiendo con esa venida. Exacto. Ahí mismo, en ese momento, el arrebatamiento, nuestra reunión con Él. Vale, ese es un orden. Y Martínez lo contrasta fuertemente con el otro, el que él llama, usa palabras duras, perversión diabólica. Sí, es muy directo en su lenguaje. Según él describe esa otra postura, el orden sería muy diferente. Primero, El arrebatamiento secreto de la iglesia. eso es. Luego, segundo, vendría la apostasía. Tercero, La manifestación del hombre de pecado, ya durante la tribulación, con la iglesia fuera. y cuarto, la venida gloriosa de Cristo. El punto central de Martínez, entonces, es que el texto de Pablo pone el arrebatamiento Claramente, después. después de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado. Y lo une directamente a la venida gloriosa. Insiste en que Pablo dijo, de forma inequívoca, que primero se manifestaría el hombre de pecado. El orden está fijado en el texto. Y la conclusión que saca de todo esto es, Bastante seria. pues muy seria. Desde su análisis de 2 Tesalonicenses 2, considera que cualquiera que enseña un rapto antes de la tribulación y del hombre de pecado. Está contradiciendo directamente lo que escribió Pablo. Exacto. Y llega a decir que, por lo tanto, están, y usa esta palabra, mintiendo. Queda clara su lectura de 2 Tesalonicenses y la secuencia que él defiende. Apostasía y hombre de pecado preceden a la reunión con Cristo. Vamos a intentar distinguir entre el hombre de pecado y el anticristo. La idea es ver qué distinciones clave propone él, basándose siempre, eso sí, en su lectura de los textos bíblicos. Así que venga, vamos a meternos en harina, porque su argumento central, ya aviso, va un poco a contracorriente. A ver, el análisis empieza marcando una diferencia, pues muy clara. Se centra en Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Ahí Pablo describe a alguien, ¿no? Eso es. Lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. El inicuo dice que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Sí. Hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Una figura Tremenda. tremenda. Y aquí hay un punto que el estudio de Martínez subraya como vital, fundamental. ¿Cuál? Que Pablo nunca, pero nunca, llama anticristo a esa figura. Ese término, insiste Martínez, pertenece exclusivamente al apóstol Juan. Lo usa en sus cartas. O sea que ni Pablo ni el Apocalipsis. Nadie más. Solo Juan. Eso es lo que recalca el análisis. Ajá, y ahí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque la descripción que hace Juan del anticristo es diferente. Exacto.
Y lo más fuerte según esta interpretación es que eso es lo que enseña claramente el texto bíblico, que el anticristo ya estaba en el mundo en el siglo I. Precisamente. Tito Martínez nos lleva directamente a los textos de Juan. A ver, leamos por ejemplo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice literalmente y de forma completa y total: «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Ahora ya está en el mundo, es claro. Clarísimo. Y esta presencia activa, según el análisis de Martínez, se refiere a cualquiera que en ese momento, manifestara ciertas negaciones doctrinales muy específicas. ¿Qué negaciones serían esas, concretamente? Pues eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Negar que Jesús es el Mesías, el Cristo, negar al Padre y al Hijo, o negar que Jesucristo viniera realmente en carne, como un ser humano. Vale. Veamos Primera de Juan 2:22. Literalmente y de forma completa y total. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ajá. Y sobre la venida en carne, lo repite. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3, literalmente y de forma completa y total. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya. Y también en la segunda carta de Juan, versículo 7, literalmente y de forma completa y total. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entendido. Entonces la conclusión que saca Martínez de todo esto es bastante directa, ¿no? Sí, Que la idea popular de que el anticristo es una única figura que aparecerá solo en el futuro, pues él la califica en su estudio como una espantosa mentira del diablo. exacto, porque dice que choca frontalmente con lo que escribió Juan sobre esa presencia ya activa en su tiempo. Son dos cosas distintas para él. El hombre de pecado, futuro para Pablo, y el espíritu del anticristo, presente para Juan. Vale, diferenciadas las figuras. Volvamos entonces al hombre de pecado de Pablo. Esa figura sí que se presenta como alguien cuya llegada estaba impedida, ¿no?, en tiempos de Pablo. Eso es, había algo que lo retenía, un obstáculo. Pablo lo menciona en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7, aunque, no llega a identificarlo claramente en la carta. Y aquí es donde el análisis de Tito Martínez entra otra vez a saco, ¿verdad? A desmontar una interpretación muy común sobre qué es ese obstáculo. Sí. Aborda de frente la idea de que ese obstáculo sea el Espíritu Santo actuando en la Iglesia, y que la Iglesia, con el Espíritu, será quitada antes de de la llamada Gran Tribulación, dejando vía libre al hombre de pecado. ¿Y qué dice Martínez? Pues pregunta directamente, ¿dice la Escritura eso? ¿Dice que el obstáculo es el Espíritu Santo en la Iglesia? Y su respuesta es un no rotundo. Afirma que eso no está en ningún versículo. De hecho, en el texto que hemos manejado, califica esa interpretación de fábula mentirosa. Tal cual. Y plantea además una pregunta que él considera un desafío para esa visión. Si quitaran al Espíritu Santo, ¿cómo es posible que luego Apocalipsis hable de santos mártires durante esa tribulación? Claro. Para Martínez es imposible. Imposible ser un santo de Dios, un creyente fiel, sin tener el Espíritu Santo. Vale, entiendo el argumento. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos de este análisis de Tito Martínez? Pues con una llamada a leer con mucho cuidado, ¿no? A diferenciar. Diferenciar al hombre de pecado de Pablo, que era futuro y estaba retenido, Ajá, del concepto del anticristo de Juan, que ya estaba presente desde el principio. exacto. Es una interpretación que, como decías, choca con ciertas doctrinas escatológicas bastante extendidas. Lo fundamental, según esta perspectiva, es fijarse bien en las palabras exactas, en la terminología que usa cada autor bíblico y en su contexto. ¿Y a quién? Porque esta distinción, que puede parecer pequeña, pues impacta mucho en cómo se entiende la profecía bíblica. Hablamos de qué o quién es eso que llaman lo que detiene, o quién detiene. Exacto. Ese obstáculo no puede ser el Espíritu Santo en la Iglesia. Eso es. Y también por qué Pablo habría sido tan
tan reservado al escribir sobre ello. Decir que es el Espíritu Santo, pues como que choca con otros pasajes bíblicos. Nos lleva al Apocalipsis. A ver, leamos Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Dice así: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años». 1000 años, sí. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estos son los que reinarán con Cristo. Clarísimo en el texto. Y ahora, fíjate cómo los describe justo antes, en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. «Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». O sea, que los identifica directamente como la esposa de Cristo. Exacto, la esposa de Cristo. Entonces, Tito Martínez, en su estudio, lanza una pregunta que es clave. ¿Se puede ser parte de esa esposa, de la esposa de Cristo, y reinar con él 1000 años si no se tiene el Espíritu Santo? La pregunta tiene miga. Y la respuesta que él da, su análisis es tajante. Imposible. Imposible, claro. Por eso, desde esta perspectiva, decir que el obstáculo es el Espíritu Santo en la Iglesia, el estudio lo llama una espantosa y burda mentira del diablo. Palabras fuertes. Sí, desde luego. Es interesante ver cómo conecta los textos, ¿no? Tesalonicenses, Apocalipsis, para armar el argumento. Totalmente. Y claro, si sigues esa lógica que plantea Martínez, te preguntas, a ver, si fuera algo tan central para la Iglesia como el Espíritu Santo, ¿por qué Pablo no lo dice claramente? Exacto. ¿Por qué tanto misterio en la carta a los tesalonicenses? O sea, no parece haber una razón teológica para ocultar algo así, ¿no? No, la verdad. Y eso, claro, refuerza la conclusión de Tito Martínez, que en tiempos de Pablo, ese algo que detiene no se veía ni como el Espíritu Santo ni como la Iglesia en sí. Entonces, vale, si descartamos al Espíritu Santo, ¿por qué tanto secreto en la carta? ¿Qué razón da Tito Martínez? Pues apunta a algo muy práctico. ¿Ah, sí? Prudencia. Pura y simple prudencia. Prudencia, por... Piensa en el contexto. Esa carta. Imagínate que cae en manos de las autoridades romanas. Y que ahí se menciona abiertamente quién o qué está frenando, digamos, un poder contrario al imperio. Podría haber sido un desastre para los cristianos. Claro, una acusación de sedición. Estaba a la orden del día. Exacto. Hubiera sido muy peligroso. Vale, entiendo la prudencia. Pero entonces, aquí viene lo más llamativo, ¿no? Que Tito Martínez recalca. Aunque Pablo no lo escribió por seguridad, los tesalonicenses sí sabían que era. Ahí está la clave. Pablo se lo había dicho. En persona. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. A ver, leamos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. «Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste». Vosotros sabéis, no puede ser más claro. Es que es explícito, vosotros sabéis, no deja lugar a dudas de que ellos tenían esa información. Claro, ese vosotros sabéis es crucial. Sugiere que ese conocimiento se transmitió, de forma directa, oralmente, dentro de la comunidad. De Pablo a ellos. Exacto. Y Tito Martínez señala que ese saber no se perdió ahí, que, digamos, pervivió, que fue recogido más tarde por los llamados padres de la Iglesia. Ah, sí. ¿Entre qué siglos? Pues entre el siglo II y el V, más o menos, y por otros comentaristas también. El estudio de Martínez dice que va a detallar esas fuentes, para ver qué entendían ellos por ese obstáculo. Interesante. Primero, rechaza que el obstáculo sea el Espíritu Santo o la Iglesia. Se basa en esa conexión entre Tesalonicenses y Apocalipsis sobre los santos y la esposa de Cristo. Correcto. Segundo, propone la prudencia como motivo del silencio de Pablo en la carta. Eso es. El contexto político. Y tercero, y muy importante, insiste en que, según el propio texto bíblico, los primeros destinatarios, los tesalonicenses, sí conocían la identidad del obstáculo. Pablo se lo había dicho. Vosotros sabéis. Exacto, ese es el núcleo. Y claro,
Si no es el Espíritu Santo, ni la Iglesia, y si era algo que los tesalonicenses conocían en el siglo I, algo que Pablo les señaló, Sí. ¿qué podría ser? ¿Qué poder? ¿Qué entidad? Presente y reconocible en pleno imperio romano de esa época, pudo ser identificado como lo que detiene al hombre de pecado, y que era tan sensible, tan peligroso como para que Pablo tuviera que andarse con semejante cautela al escribir sobre ello. ¿Qué poder creían los primeros cristianos que estaba, como frenando la llegada del llamado hombre de pecado? Textos patrísticos, comentarios antiguos. La pregunta es esa: ¿qué o quién era ese obstáculo? Exacto. Y lo que primero llama la atención, al revisar esas fuentes que recopila Martínez, es la coherencia que había. Sorprendente, la verdad. Por ejemplo, tanto la Enciclopedia Británica como el comentario bíblico de Clark, citados en el estudio, apuntan a lo mismo. Durante los primeros siglos, la interpretación más extendida era que ese poder era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Vaya, así de claro, el Imperio Romano. Pero, a ver, si era una idea tan común, ¿por qué Pablo, por ejemplo, en su carta a los tesalonicenses, es tan críptico? Claro, esa es la cuestión. Tito Martínez nos recuerda la explicación que daba Jerónimo. Decirlo abiertamente, señalar al imperio, habría sido buscarse problemas. Problemas serios, Una sentencia de muerte, vamos. básicamente. Provocar una persecución innecesaria y brutal. Por eso, digamos, esa necesidad de ocultarlo en la epístola. Entendido. Se entiende la prudencia. Y esto nos lleva a una situación que roza la paradoja, ¿no? La que menciona Justino Mártir, otro autor que analiza Martínez. Resulta que los cristianos, a pesar de que a menudo eran perseguidos por Roma, rezaban por el imperio, por su continuidad, por el emperador. ¿En serio? ¿Rezar por...? Sí, porque creían firmemente que si el imperio caía, si esa estructura desaparecía, entonces vendría el hombre de pecado. Era como una lealtad forzada por su visión del fin de los tiempos. Fíjate qué dilema. Y otros padres de la Iglesia fueron incluso más explícitos al señalar a Roma. ¿Ah, sí? ¿Quién es, por ejemplo? Pues mira, Tito Martínez cita a Tertuliano. Él lo plantea casi como algo obvio. Pregunta retóricamente: ¿quién más puede ser, dice, sino el Imperio Romano? Y en esa misma línea está Ambrosio de Milán. Él también afirmaba que sería justo después de la caída del César romano, del poder imperial en Roma, cuando aparecería el hombre de pecado. Pareció un consenso bastante sólido. Sí, y quizá uno de los más claros es Crisóstomo. Tito Martínez recoge sus explicaciones y son muy directas. Crisóstomo decía que mientras existiera el miedo al emperador, el respeto a esa estructura imperial, nadie se atrevería a exaltarse de esa manera, a oponerse a todo. Pero en cuanto cayera ese poder, el Imperio Romano, pues el camino quedaría libre para que el hombre de pecado intentase hacerse con todo el poder, divino y humano. La clave, insiste Crisóstomo, según analiza Martínez, era el Imperio Romano. Impresionante la unanimidad. Y veo que esta idea, perduró bastante, ¿no? Porque mencionas comentarios posteriores. Sí, incluso siglos después. El comentario exegético y explicativo de la Biblia, por ejemplo, también recoge esta interpretación. Vincula esa fuerza que frena, que restringe, directamente al emperador romano. Y apunta algo interesante que también señala Martínez. ¿El qué? Que el traslado de la capital a Constantinopla al dejar Roma, con un vacío de poder imperial, pudo, indirectamente, facilitar que otras figuras de autoridad como el obispo de Roma ganaran influencia allí. Ah, claro. Una consecuencia política imprevista, digamos. Para resumir toda esta corriente, Tito Martínez cita al historiador Eliot. Eliot habla de un testimonio unido de los padres antiguos. Menciona a Ireneo, a Tertuliano, Crisóstomo, Jerónimo, y según Eliot todos ellos coincidían en identificar ese obstáculo como el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. La consistencia a lo largo de los siglos es notable, la verdad. Queda claro entonces, recapitulando un poco, las fuentes que ha analizado Tito Martínez muestran un consenso muy fuerte entre los primeros pensadores cristianos. Veían al Imperio Romano con el emperador al frente, no solo como el poder de su época, sino como la barrera específica que, según leían las Escrituras, contenía temporalmente la llegada de ese hombre de pecado. Nos da una imagen muy vívida de sus preocupaciones, de sus esperanzas también, y de cómo interpretaban las profecías a la luz de la geopolítica de su tiempo. El obstáculo que retenía al hombre de pecado era sin ninguna duda
el Imperio Romano y el emperador. Así de directo. Sí, esa era la creencia general de los cristianos en los primeros siglos. Hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Esa es la frase clave para Tito Martínez de hoy. Exacto. Esa frase. Quitado del medio. ¿Y cómo la interpreta él? ¿Qué significa para Martínez? Para él, quitado de en medio significa asesinado. Eliminado físicamente. ¡Ostras! Sí. Y argumenta que Pablo usó esa expresión velada por prudencia. Claro, para protegerse. Eso es. Si hubiera dicho claramente, hay que eliminar al emperador, pues imagínate, acusación de sedición y ejecución casi segura. Entendido. Y con esa interpretación tan literal de quitado de en medio, Martínez empieza a descartar otras teorías sobre el obstáculo. Efectivamente. Por ejemplo, la idea de que sea el Espíritu Santo o la Iglesia. La rechaza de plano. ¿Cómo la califica? Recuerdo leer algo fuerte en sus textos. La llama una total falsedad. Incluso llega a decir que es una interpretación ridícula e inventada. Vale. ¿Y la teoría del arcángel Miguel? Pues tampoco le convence. La considera falsa y estúpida. ¿Por qué? Porque según su lógica, un ser espiritual como Miguel no puede ser quitado de en medio en el sentido de ser asesinado, de ser eliminado físicamente. Entiendo. Y vuelve a la idea del Espíritu Santo. Sí, y aquí se pone muy serio. Para Martínez, sugerir que el Espíritu Santo es el obstáculo es gravísimo. Lo considera una blasfemia. Una blasfemia. Mateo 12:32. Porque claro, si el Espíritu Santo fuera el obstáculo que debe ser quitado de en medio, implicaría decir que el Espíritu Santo será eliminado, destruido. O sea, su razonamiento es, si quitado de en medio significa morir, ser asesinado, el obstáculo tiene que ser algo mortal, algo físico. Justo, una entidad temporal, humana, política, como el poder imperial romano personificado en el emperador. No puede ser un ser divino o angélico, que son inmortales. Vale, entonces el obstáculo es el imperio emperador. ¿Y cuándo se manifiesta el hombre de pecado según esta visión? Pues según Tito Martínez, esto ocurre después de que ese obstáculo es quitado de en medio. O sea, después de la caída del poder imperial romano. ¿Y ya está? No. Hay otro requisito clave para él. Tiene que ocurrir también después de una gran apostasía. La apostasía. ¿Cuándo la sitúa él? Claramente en el siglo IV. ¿El siglo IV? ¿Por qué hay? Porque argumenta que fue entonces cuando la Iglesia, digamos institucional, se alió con el poder imperial, con Constantino. La unión Iglesia-Estado. Eso es. Y Martínez sostiene que esa unión fue desastrosa espiritualmente, que abrió la puerta a influencias paganas, a doctrinas de demonios, citando 1 Timoteo 4.1. Entendido. O sea, la apostasía es ese alejamiento de la doctrina original por la influencia del poder. Exacto. Un abandono masivo de la fe primitiva, según su interpretación. Y todo esto lleva a su conclusión final sobre el hombre de pecado, que entonces no sería alguien del futuro. No, para nada. Según la lectura de Tito Martínez, el hombre de pecado no es una figura que esperamos al final de los tiempos. Entonces, ¿quién o qué es? Es un sistema o un líder, pero un líder religioso. Uno que ya surgió en la historia, ¿Cuándo? como resultado directo de esa apostasía del siglo IV. Sería una figura o estructura de poder religioso que usurpó el lugar de Cristo dentro de la iglesia que se formó tras esa alianza con el imperio. Él la identifica con la estructura de la Iglesia Católica Romana posterior al siglo IV. El freno era el imperio romano y su emperador. Su caída, su eliminación, permitió que surgiera el hombre de pecado. Sí, pero Solo después de la gran apostasía que él sitúa en el siglo IV, con la unión de la iglesia y el imperio. exactamente. Y remarca que su conclusión es firme. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. El hombre de pecado. Es una interpretación que, choca un poco con la visión más habitual de un anticristo que vendrá en el futuro. Tito Martínez lo sitúa más bien en la historia de la iglesia. Vamos a ver un poco los puntos clave. Venga, pues, vamos al núcleo. Que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios. Y aquí viene lo interesante según Martínez. Este templo de Dios no es un edificio físico que se vaya a construir. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. La propia escritura identifica el templo con nosotros, con los creyentes. ¿Con la iglesia? Vale, claro. Y el estudio de Tito Martínez cita textos para apoyar eso, ¿verdad? Sí, directamente. Se basa, por ejemplo, en lo que Pablo escribe a los Corintios. Te leo literalmente.
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entiendo. Eso es 1 Corintios 3, 16, 17. Exacto. Y también usa otro, 2 Corintios 6:16, que dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vale, clarísimo. Entonces, si el templo es la iglesia, ¿qué significa que el hombre de pecado se siente ahí, según lo ve Martínez? Pues la conclusión que presenta Tito Martínez es que sentarse en el templo significa instalarse como la máxima autoridad dentro de la propia iglesia, como que usurpa el lugar de Cristo, la cabeza. Y esta figura, para él, se identifica históricamente con el papado. Y el texto también llama a esta figura hijo de perdición. Tito Martínez también conecta esto, ¿no? Sí, señala que ese mismo título, hijo de perdición, solo se usa para otra persona en todo el Nuevo Testamento. Judas Iscariote. Ostras, Judas. El mismo. Lo leemos en Juan 17:12. Para Tito Martínez esta conexión es fundamental. Judas era uno de los 12, un apóstol, en apariencia, pero un falso apóstol. Un traidor desde dentro. Entiendo. Entonces, el paralelismo que traza Martínez es que el hombre de pecado no sería un enemigo de fuera, visible, sino alguien infiltrado, un falso líder dentro de la estructura de la iglesia. Justo eso. Un traidor, digamos, disfrazado del mayor representante de Cristo en la tierra, pero que en realidad estaría minando la fe desde dentro, como Judas en el círculo de Jesús, según lee Tito Martínez. Y todo esto, según este análisis de Martínez, ¿cuándo empieza? ¿Lo relaciona con algún momento histórico? Sí, claro, lo vincula a lo que Pablo llama la apostasía, en ese mismo pasaje de Tesalonicenses. Él argumenta que esa apostasía no es algo que vaya a pasar en el futuro. Ah, ¿no? No. Sostiene que ya sucedió en el pasado. Ya sucedió. ¿Y cuándo la sitúa él? Fundamentalmente en el siglo IV, con la famosa conversión de Constantino y lo que vino después, la unión Iglesia-Imperio Romano. Martínez dice que ese pacto con el poder político fue una corrupción masiva, doctrinal, espiritual, un alejamiento de la fe original para ganar poder y aceptación. Esa fue la gran apostasía, según su estudio. Y después de esa apostasía, ¿cómo encaja ahí el papado como hombre de pecado? Cae el Imperio Romano de Occidente, siglo V. Se crea un vacío de poder enorme en Roma, en Occidente. Y en ese vacío, la figura del obispo de Roma empieza a ganar no solo poder religioso, sino también político. Va llenando ese hueco. Claro. Y esa consolidación del poder papal, que llevó siglos, es lo que él ve como el cumplimiento histórico de esa profecía. El hombre de pecado sentándose en el templo de Dios, o sea, en la iglesia. Entonces, siguiendo la lógica del estudio de Tito Martínez, la idea más extendida de esperar a un anticristo individual al final de los tiempos, quizá después de un arrebatamiento. Sería un error, sí. O un engaño, según lo ve él. Ya. Porque desde la perspectiva que expone Tito Martínez, esa manifestación del hombre de pecado, que él identifica con el sistema papal posapostasía del siglo IV, pues, ya sería un hecho histórico, algo que lleva siglos presente. Desde luego, es una perspectiva muy rotunda. Reordena las piezas de una forma muy concreta basándose en su lectura de los textos y la historia. Sí, sin duda. Identificar a esta figura, fíjate, no como una persona, sino como una sucesión histórica. El papado. Mientras el César gobernase en Roma, pues el Papa no podía, digamos, ocupar ese lugar central. Claro. Por tanto, y esto es clave en su lectura, énfasis, el César tenía que ser quitado de en medio. Y claro, él relaciona la desaparición del imperio en Occidente allá por el siglo V directamente con esto. Dice que eso fue lo que permitió que el poder del Papa, emergiera ya abiertamente desde Roma. Y además analiza 2 Tesalonicenses 2, versículo 8, donde dice que el Señor destruirá a esta figura con el resplandor de su venida. ¿Sí? Pues Tito Martínez interpreta esto como una prueba de que el hombre de pecado tiene que ser una, énfasis, sucesión, una dinastía, por así decirlo. ¿Por qué una sucesión? Porque el último de esa línea, el último papa, según él, estará vivo y será destruido justo en la segunda venida de Cristo. Vale. Pero, a ver, una duda que surge siempre es el uso del singular. El hombre. Solo uno. ¿Cómo responde Martínez a eso?
Bueno, su respuesta es que Pablo estaría usando el singular para referirse a una clase de hombres, o sea, un colectivo, una institución representada por sus líderes a lo largo del tiempo. ¿Y cómo lo justifica? Pues se señala otros casos en la Biblia. Por ejemplo, el uso de el hombre de Dios en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Voy a leerlo textualmente, ¿vale? Adelante. Dice, toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entiendo. El argumento es que el hombre de Dios, ahí, no es una única persona específica, sino, bueno, una categoría, ¿no? Los siervos de Dios en general. Exactamente. Y menciona también cómo se usa el sumo sacerdote en Hebreos, por ejemplo en 9.7, 9.25, 13.11, que claramente se refiere a la línea, a la sucesión de sumos sacerdotes, no solo a uno. Ya. Con estos ejemplos, Tito Martínez concluye que eso es lo que enseña claramente el texto bíblico, respecto a usar el singular para hablar de un colectivo o una sucesión. Vale. Aclarado ese punto. Otro tema crucial es dónde dice Pablo que se sienta este hombre de pecado. Dice en el templo de Dios. Se sienta dentro de la iglesia cristiana visible. La entiende como esa casa de Dios que, bueno, como ya advierte Pablo, contiene una mezcla. Una mezcla. Si usa la analogía de 2 Timoteo 2, versículos 20 y 21. A ver, lo leo también. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, la casa grande sería la iglesia como institución visible, donde hay de todo, ¿no? Trigo y cizaña, como dice la parábola. Y el papado, en esta visión, se habría instalado ahí en medio de esa estructura. Correcto. Tito Martínez sostiene que el papado se instaló en esa casa grande. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Pero como bien decías, no se queda ahí. Hay una segunda dimensión en su lectura del templo de Dios. Sí, eso es. Porque Martínez añade que también se refiere literalmente al templo de Dios en Jerusalén. Exacto. Su conclusión es que, aunque el sistema papal se ha sentado, digamos, figuradamente en la Iglesia a lo largo de la historia, el último papa, El último de la sucesión. sí, al que él identifica además con el falso profeta de Apocalipsis, ese último papa llegará a poner su trono físicamente. ¿Dónde? En un futuro templo judío. Un templo que, según esta línea de interpretación profética, será reconstruido en Jerusalén. Vaya. Sería como la máxima expresión de la apostasía justo antes de la venida de Cristo. Momento en que, según Apocalipsis 19, tanto la bestia como este falso profeta serían destruidos. El análisis de Tito Martínez nos presenta al hombre de pecado no como un individuo aislado que aparecerá al final, sino como la institución del papado a lo largo de los siglos. Eso es. Argumenta que el imperio romano era lo que lo frenaba, que el singular hombre puede referirse a una sucesión y que eso de sentarse en el templo tiene una doble aplicación, en la iglesia visible, históricamente, y al final, con el último papa, en un templo físico reconstruido en Jerusalén, el hombre de pecado y el falso profeta. Martínez los conecta, bueno, directamente con el papado. El hombre de pecado de Pablo no es una sola persona. Exacto, eso es. No habla de un individuo aislado. Lo que propone es que se trata de una sucesión, una línea de líderes religiosos. Martínez sostiene que estos líderes, pues ocupan el lugar de Cristo aquí en la tierra. Interpreta el título papal vicario de Cristo como una especie de, bueno, él lo llama un suplantador de Jesucristo. Entendido. Una sucesión, no un único personaje. Él argumenta que esta sucesión papal opera, ojo, por poder de Satanás, y que se manifiesta con señales falsas, engañosas. A ver, leo los versículos tal cual. Inicuo, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Uf, es fuerte la conexión que hace. Sí, y sitúa el origen de esto después de lo que él llama la gran apostasía del siglo IV. Habla de un desvío, ¿no?, de las enseñanzas originales y menciona ejemplos que él considera milagros y prodigios mentirosos, como, no sé, imágenes que supuestamente hablan, hostias que sangran.
Para Tito Martínez, esta lectura es una enseñanza clara del texto bíblico. Vale. Entonces, esa sucesión histórica estaría marcada por ese engaño de iniquidad. Pero la cosa va más allá, ¿no? ¿Qué dice del futuro? Efectivamente, aquí es donde la interpretación de Martínez se pone, digamos, más llamativa. Identifica al último papa de esta sucesión, lo identifica con el falso profeta del Apocalipsis. El último papa como el falso profeta. Sí, y añade un detalle. Sostiene que será un papa de origen judío, capacitado por Satanás con un poder tremendo para engañar. Dice que llegará a confundir incluso a Israel. Predice que imitará milagros, como Elías, y que pondrá su trono en Jerusalén, en un futuro tercer templo judío. ¡Wow! Un papa judío. ¿En un tercer templo en Jerusalén? Es una imagen potente, desde luego. ¿Y dónde basa esta predicción tan concreta? Pues sigue apoyándose en 2 Tesalonicenses 2, los versículos 3 al 8. El versículo 4 es fundamental para él. Lo leo también. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Claro. Martínez interpreta ese sentarse en el templo de Dios de forma literal. Lo conecta con ese futuro tercer templo y este último papa. Entendido. Este último papa entonces es el falso profeta. ¿Y cómo encaja con el resto del Apocalipsis en su visión? ¿Hay más figuras? Sí, claro. Si miras el cuadro que pinta Tito Martínez a partir de Apocalipsis 13, él distingue 2 bestias. Ajá. La primera bestia, según él, sería un líder político muy carismático, salido de un imperio romano restaurado, una especie de falso Cristo. Un líder mundial, digamos. Eso es, que gobernaría 42 meses y perseguiría a los creyentes. Eso lo saca de Apocalipsis 13 del 1 al 7. Vale. ¿Y la segunda bestia? La segunda bestia, para Martínez, es precisamente este falso profeta papal. Su papel principal sería hacer que el mundo adore a la primera bestia, al líder político. Ya veo, una especie de dupla de poder, político y religioso. Exactamente. Y me imagino que también recordará las advertencias de Jesús sobre falsos profetas. Sí, por supuesto. Cita pasajes como Mateo 7, versículo 15. Vamos a leerlo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y también Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Claro, la imagen del lobo con piel de cordero. Exacto. El vestido de oveja es la apariencia cristiana, la fachada religiosa. Pero los lobos rapaces son la verdadera naturaleza oculta. Esto cuadra perfectamente con la figura papal histórica y sobre todo con este falso profeta final. ¿Cuál es el final de estas figuras? ¿Cómo acaba todo esto? Pues el final que él describe es bastante drástico. Señala que este último papa, el falso profeta, y la bestia, el líder político, el falso Mesías, Sí. serán derrotados directamente cuando vuelva Cristo. Cita Apocalipsis 19, versículo 20, que dice que ambos serán lanzados vivos al lago de fuego. Directamente al lago de fuego. Tal cual. Así que la conclusión de Tito Martínez es esa conexión directa sin ambajes entre estas profecías y la institución del papado, tanto la histórica como la que él prevé para el final. Bien, pues creo que hemos perfilado bastante bien la interpretación de Tito Martínez. Identifica al papado, en su historia y en su culminación, con el hombre de pecado y el falso profeta. Y todo esto basándose en una lectura muy concreta, muy literal, de Tesalonicenses, Mateo, Apocalipsis. Para quienes quieran profundizar y leer el argumento completo, pueden encontrar este estudio publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Repítelo, por favor. las21tesisdetito.com. Y también está en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Perfecto. Además, el enlace directo a este estudio bíblico en concreto se encuentra disponible en la descripción de este mismo vídeo, aquí en YouTube. Así que si este análisis ha parecido interesante o de valor y todavía no hay suscripción a este canal, pues animamos a considerar hacerlo, para no perderse otros contenidos. Y muy importante, activar la campanita. Eso, la campanita, para que YouTube avise cada vez que Tito Martínez publique un nuevo video.